Yo digo, hay personas que de pronto todavía el enemigo no ha logrado eliminarlos en esta batalla, pero sí que ha logrado paralizarlos. Y yo me quedé impresionada de cómo una persona que no es cristiana estaba despertando a no dejar llenar su mente de basura. Ellos sí pudieron alcanzar la promesa, ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida porque ellos tuvieron una buena mentalidad. Como muchas veces somos nosotros, así como ellos, se nos olvida lo que Dios hizo anteriormente con nosotros y pensamos que el próximo problema Él no va a ser lo suficiente poderoso como para ayudarnos. Se puso también la armadura porque Él no nos dejó solos para ir a la batalla, Él está con nosotros en medio de la batalla. Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro 5º episodio de nuestro podcast Escuchando su voz. Estamos muy agradecidas nuevamente por todos los que han comentado. Ya el día de hoy se han subido 3 episodios y les agradecemos mucho a Yelibé, a mi mamá, a Edwin y a todos los que han comentado. Por ellos ustedes son como los principales ahí que están apoyando, entonces les damos las gracias, síganlo haciendo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca de nuestros pensamientos. En el título dice, ¿por qué son importantes nuestros pensamientos? Y quiero que a modo de introducción vamos a meditar en esto, ¿por qué son importantes nuestros pensamientos? Y los pensamientos de cada quien son importantes porque sabemos que toda acción primeramente fue un pensamiento. Antes de yo realizar cualquier cosa, tomar una decisión, eso primero tuvo que pasar por mi mente, afirmarse en mi mente y luego convertirse en una acción. Entonces, todo lo que nosotros vamos a realizar primero fue un pensamiento. Y quiero leer en Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso lo dice en Proverbios 23:7. Y este versículo enseña que en lo que una persona piensa constantemente, en eso es lo que se va a convertir. Si yo estoy pensando constantemente en la palabra de Dios, pues voy a ir reflejando ese amor, ese carácter de Cristo, claramente, pues con la ayuda del Espíritu Santo. Si estoy pensando constantemente en mis negocios, constantemente en el dinero, constantemente en la parte económica, muy probablemente me voy a convertir en una persona que se va siempre como que su centro o su motor siempre va a ser el área económica porque es en lo que yo estoy pensando constantemente. Entonces a eso se refiere este proverbio, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y yo quiero que con este versículo, allí donde tú estás, te preguntes, ¿en qué es lo que yo estoy pensando constantemente? ¿Cuál es ese pensamiento que se repite seguidamente en mi mente y en mi corazón? ¿En qué se están enfocando mis pensamientos día con día? Porque la respuesta a esa pregunta es lo que está determinando esa temporada de nuestra vida. Y hay un dato curioso que yo quería compartir con ustedes, que anteriormente decían que una persona tenía entre 60,000 y 70,000 pensamientos, que es una cifra, yo digo que, pero ¿de dónde uno va a pensar tanto? Demasiado alta, pero en un estudio... yo pensé que eran muy pocos. Sí, no, yo pensé que eran demasiados. En un estudio más reciente, no anoté la fecha, pero me pareció leer que el 2020 para acá, un estudio más reciente, que decía que una persona tenía más bien alrededor de 6,000 pensamientos al día. Sí. Al día. Perdón. Pensé que era como que toda la vida. No, al día. Ok, ahora sí entiendo ya. Pensamientos al día, o sea, igual tener 6,000 pensamientos en un día es una loquera. O sea, no, sí, son al día, sí, son demasiados pensamientos al día. Entonces, quiero que nos preguntemos nuevamente si de esos 6,000 pensamientos, o supongamos que tengamos 500, no pensamos tantísimo, pero esos pensamientos, ¿hacia dónde los estamos direccionando? ¿Hacia el Señor y su palabra, hacia lo eterno o hacia lo terrenal? Ay, no, qué buena manera de empezar. Bueno, cuando Saraí y yo hablamos acerca como del tema, y yo lo miré ahí de que, bueno, el siguiente tema es lo de los pensamientos, y teníamos anotado como que el poder de tu mente, algo así. Ajá. Es como lo teníamos en el papel, por así decirlo. Sí. Y yo me puse pues como a investigar, bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de, o sea, literal, así tal cual puse en YouTube una mente poderosa, ¿no? Puse a ver qué decía la gente, a ver como que qué pensaba la gente y cómo lograr tener una mente poderosa.
Y en eso me salió un video de una psicóloga bastante reconocida en Estados Unidos. Y ese video o sea, que me aparecía allí era como un episodio de un podcast de ella. Y ella estaba entrevistando a otro psicólogo sobre su libro que era Cómo ganar la batalla de la mente, ¿no? Y entonces como que en lo primero que ella, o sea, nada más iniciando yo ahí me quedé, porque lo primero que ella le preguntaba a este psicólogo era, bueno, ¿tú qué les puedes decir a las personas que han tomado el tiempo de escucharnos acerca de cómo ellos pueden ganar esa batalla en su mente? Y él lo que le respondía, bueno, le puedo decir a las personas que me están escuchando que tal vez no le va a dar todas como que las soluciones en su vida, pero sí les puedo dar las herramientas para que ellos pues ganen esa batalla o para que ellos peleen esta batalla. Bueno, algo que me llamó la atención a mí fue la palabra que él decía, bueno, no les puedo dar la solución, pero les puedo dar herramientas. Y eso es algo que en el ámbito psicológico, creo que cualquier profesional de la salud ha usado ese término, y cualquier persona que de pronto ha ido a terapia psicológica conoce el término de herramientas, ¿no? De que se habla mucho en el área mental, de la salud mental. Y miren que a mí lo que me vino a la mente en ese momento fue algo que recordé de la palabra de que, bueno, nosotros no venimos a darles herramientas acá porque no somos psicólogas, pero sí la Biblia nos dice que Él nos ha dotado con armas. Entonces tenemos nosotros armas espirituales y una de ellas que es muy importante que el Señor nos ha dado, dice la Biblia que es el yelmo de la salvación. El yelmo, como sabemos, o de pronto para los que no sepan, el yelmo es un casco de guerra. Entonces, este casco, de hecho, nosotros, o sea, cuando yo pensé, bueno, el yelmo de la salvación, ¿dónde es que está? Ah, claro, Efesios, y lo fui y lo busqué, pero resulta que este yelmo no solo se nombra en Efesios, se nombra desde mucho antes, y en la Biblia aparece en Isaías específicamente, y habla acerca de, pues, de lo mismo, de un casco de guerra, pero pues tenía algunas características que cambiaban, pues, dependiendo de la época, la de Isaías y la de Pablo, ¿no? En el caso de la época de Pablo, una característica que tenía especial era que tenía como una protección especial acá en la parte de atrás para proteger la nuca. Obviamente, en ese entonces, en el tiempo de Isaías, de Pablo, pues la protegían no contra un balazo, pero contra una lanza, contra una espada. Y miren que algo que pasa, pues obviamente, si nos dan un mal golpe o si nos lanzan una lanza hacia la nuca, pues lógicamente podemos quedar eliminados. Pero si mentalicémonos de esa manera, estamos en el campo de batalla, alguien nos tiró una flecha hacia la nuca, no teníamos el casco o el yelmo bien puesto y no tuvimos la protección para evitar que pues nos afectara y pues nos hirió. Afortunadamente no fuimos heridos letales, o sea, fuimos, no puedo decir la palabra, no puedo decir la palabra, pero o sea, no fuimos eliminados afortunadamente, pero otra cosa que puede hacer, aparte de eliminarnos, y por suerte no nos elimina, es paralizarnos. Entonces imagínense que estamos en medio del campo de batalla, alguien nos hiere la nuca y no nos alcanza a eliminar, pero nos paraliza por completo, quedamos en estado vegetal, o sea, del cuello para abajo nada se puede mover. ¿Qué puede hacer una persona en un estado así en medio de una batalla o en medio de una guerra? O sea, no puede hacer nada, se queda completamente inhabilitada. Y yo creo que eso es algo que pues a mí me impacta, porque yo digo, hay personas que de pronto todavía el enemigo no ha logrado eliminarlos en esta batalla, pero sí que ha logrado paralizarlos. Entonces es algo muy fuerte, que nosotros tenemos que como que despertarnos, porque así lo dice también, bueno, creo que por eso dice también Ezequías en algún momento lo que Dios le mostró, ¿no? Ezequiel, del Valle de Huesos Secos. Por eso es que Dios como que nos llama en un momento de que un despertar, porque a veces estamos tal vez no eliminados, pero estamos paralizados en medio de la batalla. ¿Por qué es tan importante saber esto de la batalla? Porque si Dios nos da armas es porque estamos en una guerra. Siempre estamos en una guerra constante. La mente es el campo de batalla que tenemos nosotros con el enemigo. Y es importantísimo. Y con nosotros mismos. Entonces es importantísimo ir a esta batalla bien protegidos. O sea, hay gente que, como les digo, están paralizados. La guerra siempre continúa, o sea, siempre la batalla ahí está, pero hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta o dice que no le importa, porque está tan paralizada que no se da cuenta que está en una guerra. Siempre estamos en una guerra constante en nuestra mente.
Y lo más hermoso es lo que les decía ahorita, de que la Biblia lo menciona en Efesios, como ya todos conocemos, bueno, los que hemos leído la Biblia conocemos de que la armadura de Dios, ¿no? Pero la Biblia también lo menciona en Isaías y me gustaría leerlo. De hecho, déjenme ir un momentico a Isaías, 2 versículos muy puntuales. Isaías 59:17 dice, Isaías está hablando acerca de Dios. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Eso lo dice en el 17. Estamos hablando ya en los tiempos de Isaías. Y en el versículo 19 dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Qué poderoso es este pasaje, porque miren que nos dice desde el principio, o sea, como desde incluso tiempos antiguos, nos habla de que es una guerra espiritual. O sea, acá estamos hablando en el antiguo pacto y todo, pero siempre ha sido una guerra espiritual, dice, porque más el espíritu de Jehová se levantará bandera contra él. O sea, siempre ha sido una guerra espiritual. ¿Saben qué es lo lindo? Que siempre estamos en una guerra, o sea, lo que les decía ahorita, pero a nadie le gustaría estar en una guerra, ¿sí me explico? O sea, literalmente, si a mí me dijeran, no, que vamos a enlistar a las muchachas de Colombia para que se vayan a una guerra contra X país, yo no iría, yo evitaría a toda costa, buscaría dónde esconderme, porque realmente no me gustaría para nada estar allí en campo de batalla. Yo creo que la mayoría de las personas, si no es que todos, incluso los que ya han ido a una guerra con más razón, conocen y saben y no irían o evitarían, pues si no fuera necesario. Pero nosotros, en la batalla de nuestra mente, nosotros no tenemos como que una opción, ya estamos en una batalla, pero lo más lindo de que Dios nos haya dado armas es que Él no solo nos dio las armas, sino que además Él se las puso también. Él dice que Él se puso el yelmo de la salvación, Él se puso la coraza de justicia. ¿Saben por qué? Se puso también la armadura, porque Él no nos dejó solos para ir a la batalla, Él está con nosotros en medio de la batalla, al lado de nosotros. Entonces, por eso es importante saber que en esta guerra no estamos solos, estamos con Él, Él está ahí a nuestro lado para defendernos. Amén, así es. Muy bueno ese punto. Y es importante saber de que claramente van a llegar malos pensamientos a nuestra mente, pensamientos de angustia, de tribulación que nos quieren atormentar, pero nosotros no podemos impedir de que esos pensamientos lleguen a nuestra mente porque es una batalla en la que, como decía mi hermana, en todos los días estamos. Pero sí podemos impedir de que ese pensamiento haga raíz en nuestra mente y se siga alimentando y siga creciendo. Hay una historia en la Biblia de un mal pensamiento que tuvieron no una, sino 10 personas. Y quiero que la mencionemos y lo veamos desde ese punto de vista, como un mal pensamiento impidió que la promesa de Dios llegara a todo un pueblo. Y es la historia de los 12 espías. Si me puede ayudar a buscarle ahí números 13. Como poniendo un poquito en contexto, la historia del pueblo de Israel es una historia de redención, es una historia muy bonita y en ese punto de los 12 espías, ya el pueblo de Israel conocía la poderosa mano de Dios, ya el pueblo de Israel había visto cómo Dios había enviado las 10 plagas, cómo Dios había abierto el mar, habían visto cómo Dios hablaba con Moisés, o sea, ya ellos conocían la grandeza del Señor. Y llegan al punto en donde ya están a punto de conquistar la tierra prometida, ya la miran de lejos y envían a una persona, a un hombre por tribu para llegar para espiar por 40 días la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios en números 13, de que fueron estos hombres por 40 días y cuando vuelven, únicamente Josué y Caleb son los que dan como que buenas noticias, como que dice que ellos, que llevaron un racimo de uvas gigantescas, o sea que era una tierra muy fructífera, y el resto de los 10 espías que fueron, quiero que leamos en números 13-33, para que ustedes vean lo que ellos dijeron, tal cual como lo expresa la Biblia. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dice que ellos dijeron que así les parecían a las personas que estaban allí, o sea que ellos dijeron, nosotros éramos, dice otra versión, éramos como saltamontes delante de ellos.
Entonces yo me pregunto, o sea, ¿será que ellos le preguntaron a uno por uno de los que estaban allá? Vea, usted cree que yo soy como una langosta, como un saltamontes. O sea, no, ellos se percibieron a sí mismos como saltamontes y de una vez dijeron, ellos también nos ven a nosotros como saltamontes. Ese pensamiento no solamente fue que ellos lo recibieron, sino que lo aceptaron y lo creyeron a tal punto que dijeron, hasta ellos creen esto, o sea, no solamente nosotros lo creemos, sino ellos también lo creen. Entonces, este pensamiento sembró temor en el pueblo de Israel, sembró dudas, un pueblo que ya había visto la mano de Dios moverse, un pueblo que ya había visto lo poderoso que es Dios, nuevamente es incrédulo, nuevamente vuelve a dudar de su Dios, y ellos prefieren no decir, no vayamos allá porque, como dijeron los 10 espías, somos como unos saltamontes delante de ellos. ¿Qué fue lo que pasó acá? Que estando tan cerca de la tierra prometida, Dios, a causa de su incredulidad, Dios, a causa de su falta de fe, decide que esa generación completa no va a entrar a la tierra prometida y únicamente entrarían Josué y Caleb. Vemos cómo ese mal pensamiento se arraigó de tal forma de que no pudieron obtener una promesa que era para ellos, porque esa promesa era para el pueblo de ese tiempo, también era para sus hijos claramente, pero los que salieron de Egipto, los mismos que salieron de Egipto, que vieron el mar abrirse, eran los mismos que debían entrar a la tierra prometida y que no entraron por causa de un mal pensamiento que se alojó en sus mentes y sus corazones y prefirieron creer en ese pensamiento a creer en la promesa que Dios les había dado. Entonces, aquí quiero llegar con esto. En el anterior episodio leímos un versículo que era llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento que nosotros tengamos, que llegue a nuestro corazón, analicémoslo. Esto viene de Dios, esto contradice la palabra, esto contradice lo que Él me ha dicho, porque si no viene de Dios, nos va a alejar de Dios. Si no está en su palabra, nos va a alejar de su palabra. Entonces, cada pensamiento que llegue a nuestro corazón, no lo vemos como un sí rotundo, porque, por ejemplo, yo, sinceramente, bueno, antes de empezar a predicar, yo decía que yo nunca iba a predicar en la iglesia porque yo no era capaz, y yo me lo repetí por muchos años, y realmente pues no era capaz, porque inclusive en pandemia, mi mamá nos puso ahí, es que un culto, con nuestros tíos y nuestros primos, y me puso a predicar. Devocional familiar suena más lindo. Un devocional. Me puso a predicar y yo, Dios mío, yo no soy capaz de predicar, y yo no fui capaz de predicar, o sea, yo vi como un mensaje ahí, pero yo estaba que lloraba hablando ahí, o sea, me temblaba la voz, y bueno, para mí fue desastroso, la verdad. Y es algo que estaba en su mente porque yo no me acuerdo de eso. Imagínense, ella no se acuerda, pero yo sí lo tengo como muy grave porque yo decía, y después de eso fue más traumático para mí aún porque me creía aún más el cuento de que yo no podía predicar, o sea, que eso era algo imposible para mí. Y ¿a qué quiero llegar con esto? Que muchas veces para nosotros es una realidad que no podemos hacer esto, es una realidad que no vamos a ser capaces de lograr tal cosa, pero tengamos presente de que Dios tiene planes mayores para nosotros, Dios tiene promesas para nosotros que somos sus hijos, y Él lo que quiere es que seamos obedientes, que no nos fijemos en nuestro yo, en que si yo puedo, en que si yo no puedo, y depositemos todo en Él y creamos en Él, que no seamos como el pueblo de Israel, que una y otra vez Dios le demostró que Él era su padre, Dios le demostró que Él era poderoso, una y otra vez Dios se los demostraba con actos, con señales, con prodigios, y una y otra vez ellos decidían no creer, decidían pensar o creer en sus pensamientos que iban en contra de Dios, decidían hacerse de la vista gorda y decir, no, yo creo que si Dios me ayudó anteriormente, no creo que me pueda ayudar en la próxima vez, porque, o sea, ellos tenían como, muchas veces somos nosotros así como ellos, se nos olvida lo que Dios hizo anteriormente con nosotros y pensamos que el próximo problema, Él no va a ser lo suficiente poderoso como para ayudarnos. Entonces, es a eso, a recordar de que si Dios lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer. Sí, así es. Ay, yo nunca había escuchado la historia de los 12 espías contada de esa manera. Muy bonito, muy bonita reflexión. Y si ustedes tampoco la habían escuchado así jamás, denle like y suscríbanse. Y comenten. Y comenten, déjenlo abajo en los comentarios. Como, uy, yo nunca lo había escuchado así tampoco. Miren que algo que me llamó la atención de la reflexión que usted dio ahorita de los 12 espías, que hubieron 10 que tuvieron ese pensamiento negativo. Y como, ay, sí, es verdad, o sea, es verdad, ellos nunca le preguntaron a los otros si pensaban eso, ellos asumieron.
Y los otros dos, que son Josué y Caleb, que son los que pasaron a la historia, porque los nombres de los 10 no los recordamos, exacto, pero nos acordamos de Josué y Caleb, que son los que pasaron a la historia. Ellos tuvieron un pensamiento contracultura, se puede decir, porque ellos no siguieron la corriente de lo que están haciendo los demás, y marcaron la diferencia teniendo un pensamiento positivo, un pensamiento de que si Dios nos ha ayudado tantas veces, ¿cómo no nos va a ayudar ahora? Exacto. Entonces, miren que ellos sí pudieron alcanzar la promesa, ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida, porque ellos tuvieron una buena mentalidad. Entonces, ¿cómo nosotros logramos y tenemos todo eso? ¿Iba a decir algo? Sí, y no era que ellos tenían la realidad alterada, porque realmente ellos eran más pequeños que la gente que habitaba ahí. O sea, si nos ponemos a pensar desde desde el punto de vista lógico, ellos iban a perder la guerra porque ellos eran pequeños y los de la tierra de Canaán eran grandes y se iban a la guerra. O sea, desde la lógica humana, claramente iban a perder. Ellos no tienen la realidad alterada, pero ellos prefirieron creer en la promesa de Dios y prefirieron decir, aunque seamos más pequeños, o sea, Dios está con nosotros. Quiero que ojalá y puedan leer ese número 13. Ellos animan al pueblo, hermanos, Dios está con nosotros, Dios puede hacerlo, pero pues el pueblo, como dijimos anteriormente, decidió creer en ese pensamiento malo, en esas palabras negativas. Entonces, los versículos que Saraí mencionaba ahorita, que voy a leer algunos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 en adelante, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miren que lo que hablábamos ahorita de Josué y Caleb, que tuvieron un pensamiento distinto. ¿Cómo llegamos nosotros a tener un pensamiento positivo cuando todo el mundo está con esa negatividad, cuando todo el mundo tiene de pronto la misma mentalidad errada, digámoslo así? ¿Cómo llegamos nosotros a tener una buena mentalidad o una mentalidad sana? Y la palabra es muy clara en el versículo que acabamos de leer, dice en el 5, derribando argumentos. ¿Cómo derribamos los argumentos que hay en nuestra mente? O sea, los argumentos que nos llevan pues al mal. Que nos influye la cultura también. Que nos influye la cultura, la televisión, la música, en la universidad. O sea, ¿cómo derribamos todos esos argumentos? Porque muchas veces uno habla con personas que no son creyentes o que no son cristianas y muchas veces tienen, como yo decía, como conceptos, ¿no? Como que hay muchos conceptos, como que nos estamos llenando de tantos conceptos y no, es que según la filosofía y según esto y según aquello. Sobre todo en inglés dicen como your truth is your truth, my truth is my truth, como que tu verdad es tuya y la mía es mía. Esa era la que yo quería decir, tu verdad es tu y miren verdad. Que lo falso que es eso, porque la Biblia nos habla de que todo eso son argumentos, o sea, son argumentos que hay que derribarlos. Miren que todo eso, hay una anécdota que yo creo que, una historia, una ilustración, que yo creo que la han escuchado tal vez porque es muy popular, que dicen que metieron como que en una habitación un poco de personas ciegas, muchas personas ciegas, y en el medio de la habitación había un elefante, y entonces unos tocaban la trompa y decían, ay, es que es una serpiente, unos tocaban otra parte y decían, no, es otra cosa. Entonces, al final igual era un elefante, pero todos estaban ciegos y cada uno, según la parte que tocaba, decía, no, es esto, es aquello. Entonces no existe eso de que tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Lo que existe, o sea, la verdad es una sola y es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que derribar todos esos argumentos que se han levantado en nuestra mente a raíz de la cultura en la que estamos. ¿Cómo derribamos o cómo logramos derribar esos argumentos? Mediante la palabra. O sea, es que no hay otra manera de hacerlo. Porque la Biblia dice que se derriban los argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, ¿cómo derribamos los argumentos? Conociendo más a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer más a Dios? En la palabra. Y la Biblia lo dice en Deuteronomio 6, desde el versículo 6. ¿Cómo vamos a hacer eso de derribar esos argumentos? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, cómo derribamos los argumentos que hay en nuestra mente, los conceptos que yo misma, que Keren tiene, con la palabra de Dios. Así es que sacamos todos esos argumentos. ¿Y cómo me voy yo o cómo espero yo tener una vida llena de, digamos, una mente llena de Dios, una mente libre, una mentalidad sana, un pensamiento positivo, si yo no lleno mi vida de la palabra de Dios? Exacto. Y miren lo que dice acá, cualquiera de estos pasajes dice, pero qué exagerado, ¿no? En el camino, en la casa, ponerlo en las puertas, dice incluso como frontales en tus ojos, o sea, como ponerlos acá como una señal. No sé si han visto como las mujeres hindúes, algunas ellos se ponen como un puntico rojo acá, que significa que pues ya están casadas, ¿no? Como literalmente la Biblia dice, bueno, la palabra de Dios, póntela ahí, póntela, átala a tu mano, o sea, como que si puedes crear, mire, incluso ahorita hay hasta pulseras que uno les puede poner mensajitos, bueno, no sé, si puedes hacerlo ahí, hazlo. O sea, la Biblia nos está dando todas las estrategias literalmente para nosotros apropiarnos de la palabra y que no sea solamente que esté allí en el papel, sino nosotros vivirla realmente, tenerla en nuestra mente. Y miren lo importante que es memorizarla, porque aquí la Biblia nos está hablando de memorizarla. O sea, es imposible yo decírsela a mis hijos si yo no me la sé. Sí, decírsela en el camino cuando vamos andando si yo no me la sé. Es imposible. O es imposible yo hacer todas estas cosas que dicen los versículos que acabo de leer y no, en consecuencia, terminarme aprendiendo los versículos que estoy repitiendo y viendo constantemente. Miren que como, ay, se me fue la palabra, como la ventaja, o digámoslo así, la gran ventaja así que nos da memorizar versículos, memorizar la Biblia, es que va a vivir en nosotros esa palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero traer un ejemplo muy claro. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿con qué lo tentó el diablo? Lo tentó con la misma palabra. ¿Y con qué se defendió Jesús y respondió a sus argumentos? Y bueno, que era la misma palabra, pero tergiversada porque lo estaba haciendo el diablo, sacada de contexto. Pero ¿cómo respondió Jesús para evitar caer en la tentación del diablo? Porque él fue tentado como todos nosotros, aunque él no cayó, pero él fue tentado como todos nosotros. Él respondió con la palabra, así es, pero con una sabiduría superior, obviamente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a responder en la hora de la tentación, en la hora de la prueba, en la hora de la lucha que hay en la mente? Si nosotros no tenemos esas armas, esa palabra con la cual nosotros nos vamos a defender como se defendió Jesús en el desierto frente al diablo. O sea, si nosotros tenemos constantemente que nosotros todos los días leemos la Biblia, nosotros nos procuramos de aprendernos un versículo a la semana, por lo menos, decir, sí, por un ejemplo, Dios en el momento de la prueba nos va a recordar de que si, no sé, por ejemplo, yo soy alguien que, no sé, que lucho con que mi tentación es robarme las cosas y yo veo algo ahí que, ay, pero el Señor dice que no robarás. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, es esa palabra que tiene que estar en nuestra mente constantemente para nosotros evitar hacer las cosas que desagradan a Dios, que es la lucha que tenemos constantemente con la carne. Ahora, si yo no tengo, y si yo no estudio la palabra, si yo no tengo constantemente la palabra presente, ¿yo cómo me voy a defender en ese momento? O sea, Dios puede traer a mi mente cuando yo la estudio constantemente, pero cuando yo no lo hago, Dios no lo va a hacer, porque no hay un interés en mí de acercarme a Él. Exacto. Y miren que acá están todas las mnemotécnicas, diríamos ahorita como que actualmente, ¿no? Las mnemotécnicas que son como que esas estrategias que usa la gente para memorizar cosas, para cuando va a exponer en la universidad, cuando va a dar un taller, cuando lo que sea. Aprender un idioma. Para aprender un idioma. Acá la Biblia nos las está dando ya. Sí. Todas las mnemotécnicas que tú puedes utilizar para cosas que pasan. Todas las mnemotécnicas que tú puedes utilizar para memorizar la palabra. Incluso dice, yo hablaba con Saraí porque vimos en estos días, pues me salió como que un canal de una señora muy linda, ella a mano escribió, o sea, ella transcribió el Pentateuco completo, los 5 primeros libros de la Biblia, todos los tenía anotados en cuadernos. Y yo decía, pero qué lindo, ¿no? Y qué buena manera, qué buena estrategia está usando ella para memorizar la Biblia y ella decía que eso es algo que le encantaba hacerlo porque ella decía que así sentía la palabra que se quedaba más en su mente, en su corazón, ¿no? Y miren que yo decía, wow, o sea, qué sorprendente. Entonces me acordé de esa palabra que les estoy leyendo ahorita, dice, y los escribirás en tus postes, en tus puertas. Ahorita vemos como esas lindas cosas que venden ya como que los cartelitos y eso para uno pegarlos ahí, pero en el tiempo de Moisés eso no existía.
O sea, eso no lo había. La gente tenía que escribir a mano la palabra y ponerla en sus puertas, en sus postes. Sí, me explico. O sea, nosotros tenemos que obsesionarnos con la palabra, para que la palabra haga efecto, se vuelva vida en nuestra vida. Miren que lo que les decía ahorita, si nosotros no nos llenamos de la palabra, en el momento de la prueba que vamos a tener, si lo único que estamos de pronto es viendo TikToks todo el día, si lo único que estamos viendo es cosas que no agradan a Dios, Dios nos recuerda es cuando tenemos esa intención de estudiar siempre la palabra de Dios. Así es. Como para finalizar ya, quiero mencionar que, bueno, últimamente en YouTube, en mi algoritmo me han estado saliendo muchos creadores de contenido que han dejado las redes sociales y son creadores que no son cristianos. Y he mirado varios de ellos y ellos hablan de cómo han mejorado su capacidad de concentración, cómo ha mejorado su capacidad de conciliar el sueño y de descansar en sí, porque, por ejemplo, hay un estudio que dice que cuando vemos redes y TikTok y estamos en este scroll continuo 2 horas antes de dormir, el cerebro ni siquiera descansa como debe descansar porque está constantemente pensando en todo lo que vio. Entonces, estos influenciadores o influencers decían cómo mejorar su capacidad de concentración, de dormir, cómo volvía su creatividad, que al principio, los primeros días sentían como ese síndrome de abstinencia, o sea, y yo me quedé impresionada de cómo una persona que no es cristiana estaba despertando a no dejar llenar su mente de basura, a no dejar que le arrebaten ese tesoro que es uno poder sentarse a leer un libro y estar concentrado en leer el libro y no tener que volver a leer la misma página 3, 4, 5 veces porque nuestra mente se fue por allá. O sea, como una persona que no es creyente se está preocupando por su salud mental, por su creatividad, se está preocupando por su capacidad de retentiva. Y muchas veces nosotros como cristianos, no, pero no pasa nada si me quedo 2, 3 horas mirando el teléfono, no pasa nada si estoy perdiendo el tiempo, si me cuesta descansar un rato, o sea, en vez de orar, mejor me pongo mirando el teléfono porque ya el teléfono y el TikTok es un chupete para mí que ya lo agarro yo es para que me dé sueño y pueda dormir tranquila. Y mire qué ignorantes somos, ¿no? Cuando la misma Biblia nos dice que la luz o la lámpara del cuerpo es el ojo. Y todo lo que entra por tu ojo, o sea, si es bueno, entonces tu ser está lleno de luz, pero si es malo, entonces todo tu ser está en tinieblas, la Biblia nos lo dice. Imagínense cuando yo abro TikTok, incluso cualquier red social podemos decir, pero yo diría que sobre todo TikTok, Instagram, por ejemplo, cuando uno lo abre, uno no sabe qué le puede aparecer allí, o sea, puede aparecer absolutamente cualquier cosa, que, o sea, lo que quiero llegar es que me sorprende mucho lo que usted está diciendo porque yo digo, wow, o sea, realmente no somos conscientes del impacto y de la influencia que está teniendo nuestros celulares en nuestra vida. Exacto. Como creyentes en nuestra vida espiritual, de cómo eso nos está robando poco a poco las fuerzas espirituales y de cómo nos está ganando la batalla. Exactamente, y con eso que ahora no les estoy diciendo no desinstalen en las redes sociales, aunque si el Espíritu Santo te está inquietando a desinstalarlas, desinstálalas, sí. Pero por lo menos cuida las personas que sigues, cuida el contenido al que le das tiempo, al que le das retención, cuida el tiempo en pantalla. Las redes sociales son buenas hasta cierto punto sabiéndolas manejar, tampoco hay que satanizarlas, ¿no? Sí. Porque pues nosotras estamos creando contenido para redes sociales, sí. Pero nosotros somos cristianos y tenemos que cuidar mucho lo que entra por nuestros ojos. Entonces, lo que quería llegar a eso es que si hay personas allá afuera que están despertando a no dejarse robar su mente, su cuerpo, su mente más que todo, ¿sí? Y estar en ese constante scroll continuo y se están dando cuenta de que no están viviendo la vida por estar pegados al teléfono, cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos despertar, que queremos escuchar la voz de Dios, cuánto más nosotros que queremos que Dios nos hable por medio de su palabra. Muchas veces nos pasa, como decía, leyendo un libro, leyendo inclusive la Biblia, no nos concentramos, no podemos retener la información, no podemos estar allí un tiempo larguito porque se nos va la retención, se nos va la concentración y es por tanto estímulo que le estamos dando a nuestro cerebro. Entonces, como conclusión final, vamos a cuidar mucho qué ven nuestros ojos, vamos a cuidar mucho qué escuchamos, vamos a cuidar mucho en qué estamos prestándonos
nuestra atención, en qué estamos fijando nuestros ojos, porque como dijo mi hermana el versículo, que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Vemos mucho de que estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón. Los invitamos nuevamente a que se suscriban si no lo han hecho, a que comenten qué les pareció el episodio de hoy, que lo compartan. Sí, que nos sigan en nuestras otras plataformas. Síganos por favor en TikTok, en Spotify, en Instagram. Y bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esperamos leer sus comentarios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.